Hola, hoy vamos a estudiar cómo se determina la demanda por trabajo y también cómo se determina el equilibrio en el mercado del trabajo, es decir, cómo se determinan las cantidades y el precio al que la empresa contrata trabajadores o alquila capital. Entonces vamos a empezar por establecer este supuesto, que los mercados son competitivos, es decir, que cada empresa toma tanto el salario nominal como el salario, como el precio de alquiler del capital nominal y los precios como unos datos, no los puede manejar, son unos datos dados. Entonces hay una idea básica de ingresos y costos, y es que una empresa contrata cada unidad de trabajo si su coste no excede su beneficio. Quiere decir esto que uno no va a contratar un trabajador que le aporta 5 unidades a la producción si este trabajador le cuesta 6 unidades de producto. El costo del trabajo es el salario real y en nuestro modelo lo denominamos con las letras W sobre P. W es salario nominal y P es nivel de precios. Entonces al dividir el uno sobre el otro nos da el salario real. Y el beneficio es el producto marginal del trabajo, que venimos denominando con las letras P, M, L, producto marginal del trabajo. Pero ¿qué es el producto marginal del trabajo? Sencillo. El producto marginal del trabajo es el producto extra que la empresa puede producir utilizando una unidad adicional de trabajo, si se mantienen los demás factores fijos. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que le aporta a la producción el último trabajador. Formalmente lo denominamos como producto marginal del trabajo es igual a lo que le aporta el producto sumándole un trabajador menos lo que le aportaba a la producción el trabajador anterior. Vamos a ver esto con un ejemplo numérico en el que vamos a determinar el producto marginal de trabajo para cada valor de trabajo, para cada trabajador adicional que llegue a la producción. Vamos a graficar esta función de producción y también vamos a graficar la curva de producto marginal del trabajo en el eje vertical y en el eje horizontal. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos que si hay 0 trabajadores no se puede producir nada. Si se contrata un trabajador, se produce en total 10 unidades. Pensemos que estas son las mismas hamburguesas que venimos hablando en los otros videos. Con 2 trabajadores se pueden producir 19 hamburguesas. Con 3 trabajadores se producen 27 hamburguesas. Y fíjense que el producto marginal del trabajo de 3 trabajadores es 8 hamburguesas. Con 4 trabajadores 34 y así sucesivamente. Entonces vamos a calcular el producto marginal del trabajo utilizando la fórmula. Producto marginal del trabajo, dijimos en la diapositiva anterior, es lo que se produciría con K, L más 1 trabajadores menos lo que se produciría con K y L trabajadores. Entonces vamos a pararnos en este segundo renglón. L más 1 trabajador sería una producción de 10 menos L trabajadores, o sea, un trabajador antes, sería 0. 10 menos 0 nos da aquí 10, ¿cierto? ¿Cuánto le aporta a la producción el segundo trabajador? Entonces aquí el L más 1 sería 19 y el L sería 10. 19 menos 10 nos da 9. Y así lo hacemos hacia abajo, es decir, el tercer trabajador es 27 menos 19, que nos da 8. El cuarto trabajador es 34 menos 27, que nos da 7. 40 menos 34 nos da 6 y así sucesivamente. Fíjense que va bajando en una unidad. 5, 49 menos 5, 4. 52 menos 49, 3. 54 menos 52, 2. Y el décimo trabajador finalmente le aporta una unidad a la producción. Entonces ahora vamos a graficar la gráfica de la función de producción o del producto total en una gráfica y la gráfica del producto marginal del trabajo en otra gráfica. Entonces, ¿qué va a haber en el eje horizontal? Las cantidades de trabajadores, ¿cierto?
y en el eje vertical va a haber producto total en un caso y producto marginal en el otro. Entonces, si graficamos que un trabajador puede producir 10, 2, 19, 3, 27 y así sucesivamente, obtenemos una función que, aunque tiene pendiente positiva, es una pendiente decreciente. A esa función la llamamos función de producción. Y a la función de producto marginal del trabajo, eh, vemos que el primer trabajador aporta 10 a la producción, el segundo aporta 9 y así cada vez aporta menos. A esa gráfica la llamamos producto marginal del trabajo. Entonces, ¿qué observamos en la productividad marginal del trabajo? Que al comienzo, digamos, el primer trabajador es capaz de aportarle 10 unidades a la producción. Pero después, digamos, dos trabajadores más adelante solamente le puede aportar 8 unidades a la producción. Y ya cuando llegamos prácticamente al décimo trabajador, solamente le aporta una unidad a la producción. Es decir, que el producto marginal del trabajo, si lo observamos, va siendo cada vez menos. A esta propiedad le llamamos de retornos marginales decrecientes. Es decir, que cuando se aumenta la cantidad de trabajadores, pero se mantiene quieto el capital, cada vez los trabajadores son capaces de aportar menos producción. Cuando crece el trabajo, el producto marginal va decayendo. ¿Qué son los retornos marginales decrecientes? Eso que acabamos de ver en la gráfica, que a medida que un factor de producción se incrementa, su producto marginal cae. Claro, si suponemos que todo lo demás permanece constante. Ahora, si suponemos que L sube mientras que K está fijo, menos máquinas por trabajador va a poder usar cada trabajador y por lo tanto hay menor productividad del trabajador. En esta parte vamos a partir de los datos de la tabla que venimos manejando. En el ejemplo anterior ya construimos esta tercera columna de producto marginal del trabajo y ahora vamos a responder estas dos preguntas. Si suponemos que el salario real es 6, después vamos a ver dónde se determina el salario real de equilibrio, y estamos en una situación inicial en la que hay 3 trabajadores, nos preguntan, ¿debe la empresa contratar más o menos trabajo y por qué? Entonces estamos en esta situación, el tercer trabajador. ¿Cuánto le está aportando el tercer trabajador a la producción? 8 unidades. Nos preguntan si debemos contratar más o no. ¿Cuánto le cuesta a la empresa contratar un trabajador más? 6. ¿Y cuánto aporta un trabajador más? 7 unidades. Entonces la respuesta a esta pregunta es sí, se debe contratar por lo menos uno más, ¿cierto? Pero de hecho se debería contratar el quinto, no el cuarto, sino el quinto trabajador, porque el quinto trabajador aporta a la producción 6 y eso es lo que le cuesta a la empresa. Entonces se contrata hasta el quinto trabajador. Ahora respondamos la siguiente pregunta. Si hay 7 trabajadores, ¿debe la empresa contratar más o menos trabajo? Entonces ahora estamos inicialmente en esta situación. Si contrata el octavo trabajador, ¿cuánto le va a aportar a la producción? 3. ¿Y cuánto me cuesta? 6. ¿Se debe contratar? Claro que no. Al contrario, habría que despedir no uno, sino 2 trabajadores para volver a llegar a esta situación, a una situación en la que me cuesta un trabajador 6 unidades de producción, 6 hamburguesas, pero él es capaz de producir 6 hamburguesas. Entonces, la productividad marginal del trabajo es la misma función de demanda de trabajo. Y como vimos que hay retornos marginales decrecientes, entonces esta demanda de trabajo va a tener pendiente negativa. ¿Qué es el salario real? Bueno, decimos entonces que cada empresa contrata trabajo hasta el punto en el que el producto marginal del trabajo es igual al salario real. Esto fue lo que dijimos al comienzo, ¿cierto? Este es lo que le aporta un trabajador a la producción y esto es lo que le cuesta al empresario. Entonces este es el beneficio en términos de cantidad de producto y este es el costo. Entonces el salario real de equilibrio se ajusta para igualar la demanda y la oferta de trabajo.
Fíjense que la oferta de trabajo la estamos dibujando vertical y va a haber un punto en el que se encuentren estas dos curvas. Ese punto corresponde al quinto trabajador en nuestro ejemplo numérico y corresponde a un salario real de 6 hamburguesas. Dijimos que W sobre P era 6. Entonces ya respondimos el objetivo de este video, que era cuánto es el equilibrio en el mercado de trabajo y cuánto trabajo contrata la empresa. Entonces, en este ejemplo numérico que estamos manejando, se contratan 5 trabajadores que me cuestan 6 unidades de producción. Como estamos diciendo que lo que se produce son hamburguesas, entonces a mí me cuesta 6 hamburguesas. A mí, empresario, ¿no? Dueño de la empresa. Esto mismo que vimos para el caso del trabajo sucede para el caso del capital. Es decir, que vamos a encontrar un punto en el que la productividad marginal del capital es igual al precio de alquiler real del capital. Entonces los rendimientos son decrecientes, quiere decir que cuando crecemos K manteniendo L constante, cada vez la productividad marginal va a ser menos. La curva de producto marginal del capital es la curva de demanda de la empresa por alquiler de capital, al igual que la curva de demanda de trabajo. Va a tener la misma forma. La empresa maximiza beneficios eligiendo un K tal que la productividad marginal del capital sea igual al precio de alquiler real del capital. Entonces fíjense que la curva, aquí lo único que cambiamos es la letra L por la letra K, y aquí no es la oferta de trabajo sino la oferta de capital, pero funciona la misma lógica, es decir, una curva de pendiente negativa se nos va a encontrar con una oferta vertical y la tasa real de alquiler del capital se ajusta para igualar la oferta y demanda de capital. En este caso no tenemos datos, pero funciona la misma lógica del equilibrio en el mercado laboral. Y eso es todo. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Si no es así, por favor en los comentarios me hacen sus preguntas y yo en futuros videos les estaré aclarando dudas. Hasta pronto.